Amaina la tormenta, quedan todavía restos de este tormentón que ha sacudido a toda España. Queda algo en el Mediterráneo y en Baleares, que es por donde se va extinguiendo, pero bueno, hoy en general cielos más bien rasos, pues a veces color panza de burro y a veces burro sin panza, o sea, feucho el día. Pero luego a lo largo del día irá clareándose y escampará. En Madrid vamos, las mismas temperaturas que ayer, 16 de máxima en Madrid, ayer a 23 en las capitales canarias, hoy 22 en Santa Cruz de Tenerife, y ayer nos fuimos creo que a 0 grados, o fue anteayer, ayer era lunes, ayer. Bueno, pues hoy subimos a 3 grados, pero el pelotón del pasmo está nutridísimo, salvo Teruel, no sé dónde está, no está, bueno, y la gélida Lugo, que tampoco aparece hoy, descansan. Ávila, Cuenca, Granada, Huesca, León, Salamanca y Segovia, 3 grados. Bueno, yo no sé, Daniel Muñoz, si tienes tú la misma impresión que yo, pero cuando al PP las cosas les va bien, procura estropearlas. Tiene un don, es un don. Todo está basado, yo he hecho un libro, no sé dónde los he metido los libros, lo del retorno de la derecha, y me he estudiado todas las convocatorias electorales. Y he vivido casi toda la historia prácticamente. Desde Suárez lo he conocido, pero desde el gobierno de Calvo Sotelo, que es cuando yo empiezo en el periodismo, hasta los he vivido todas. Característica de la derecha. Su base social no vota a la izquierda. Característica de la política de la derecha. Traiciona siempre a su base social. Ayer se publica una encuesta en el diario El Mundo, una encuesta pequeñita, tampoco crean ustedes que era una cosa de 100.000 entrevistas. Pero bueno, ¿qué salía en la encuesta? El PP remonta. Mazón es odiado hasta por los votantes del PP. Consecuencia, va el PP y se pone a apoyar a Mazón, no a sus votantes. Ese es el cáncer de la derecha desde Suárez. Despreciar a su base social. Pero ve que te están votando aunque no hagas nada. Un poco de respeto, porque odian a la izquierda. Bueno, pues no, señor. Debo decir que de no verlo, no creerlo. Pero lo tenemos que ver porque es que lo hemos visto. Ahora trataremos a ver si hay alguna explicación. Sí, el Partido Popular ha respaldado públicamente a Carlos Mazón tras el pacto presupuestario con Vox y las últimas encuestas que proyectan una recuperación del partido en la Comunidad Valenciana, aunque su presidente sea el más impopular. El vicesecretario de Coordinación, Elías Bendodo, ha acompañado al presidente regional durante un acto en Alicante y ha señalado que cuenta con el apoyo y compromiso de la Dirección Nacional, un cierre de filas que refuerza a Mazón y que le permite presentarse con mayor autoridad tras el distanciamiento de las últimas semanas. Junto a la cúpula del partido, otros varones como Isabel Díaz Ayuso también han secundado a Mazón, aunque la presidenta madrileña ha sido menos explícita y ha enmarcado su apoyo a Mazón en la reconstrucción de Valencia. Escuchamos a Mazón, a Bendodo y a Díaz Ayuso. Que cada uno asuma su responsabilidad. Yo he asumido la mía. Ahí están los presupuestos. Y hay otro señor que no ha asumido su responsabilidad. El apoyo, el compromiso de la Dirección Nacional del Partido al trabajo de reconstrucción que está haciendo el presidente Mazón, pese a todo el ruido, el compromiso y el apoyo. Bueno, yo he pactado con Vox y aquí estamos, tampoco creo que sea el fin del mundo, ya está, es que no entiendo por qué tenemos que estar todo el día buscándole a Mazón el pacto no pacto, la división o no la división, a ver si un presidente autonómico dice de otro cuando tenemos a un gobierno que se está todo el día matando. ¿Qué quiero? Que la Comunidad Valenciana salga adelante, que se recupere, que cuente con el resto de las comunidades autónomas, porque Valencia es España y, por tanto, lo que ocurra en Valencia nos ocupa también en la Comunidad de Madrid y nosotros no vamos a estar echando ni sal ni gasolina a una situación tan delicada. Tan delicada que, por no pegarse con el partido, hay 226 razones para echar a Mazón. Los muertos de Valencia. Se calcula que son 226, hay discrepancia entre 222 y 228, porque hay cadáveres que no se sabe exactamente, ilegales, etc. 220 muertos no es razón suficiente para echar este inútil, que mintió hasta cuando llegó tarde al CECOPI, que ha estado diciendo hasta hace 15 días, que él mismo se desmintió, que había llegado a las 7 y era a las 8. O sea, ¿pero qué necesita el PP para portarse bien? ¿Pero qué creen? ¿Que lo que está pasando en Valencia no nos preocupa a los españoles? Pues claro que nos preocupa. ¿Por qué? Porque hoy por ti y mañana por mí. Si esto le hacen a Valencia, una comunidad rica, próspera, populosa, 5 millones de habitantes, en fin.
Pues ¿qué no pasará en Aragón, 1 millón de habitantes, en Murcia? ¿Qué no pasará, no sé, en Santander o Cantabria? ¿Qué no pasará en La Rioja? ¿Qué no nos harán? ¿Cómo no nos abandonarán? O sea, da igual que nos mate una riada. O sea, lo apoyan a Mazón solo por una puñetera encuesta. Vamos, eso creo yo. Es que los conozco. En cuanto tienen ocasión de traicionar a su base, la traicionan. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Me parece que aquí, si tienes el afán de dedicarte a la política en la derecha, la idea es buena, pero en la resolución siempre traicionas a tus votantes. Como si en España no hubiera democracia. Da la casualidad que los votantes de la derecha votan valores, no ideas. Y por supuesto te guardan la factura. 7 veces ha cambiado de partido la derecha desde que hay democracia en España. 7 veces. Bueno, pues nada, los políticos empeñados a apuñalar a su base social. ¿Y cómo ha levantado la voz ahora Mazón? Mazón, 220 muertos. Mazón, 220 muertos. Yo he asumido mi responsabilidad. ¿En qué? ¿En el tiramisú? ¿En qué has asumido tu responsabilidad? ¿Has dimitido? Pero si no has pedido ni la declaración de emergencia nacional, sigues sin pedirla. Si necesitan ayuda, que la pidan. ¿Por qué dice eso el malvado este? Pues lo dice porque él sabe que no la vas a pedir. Pero en fin, este es uno de esos movimientos que nos exigen explicación. Maite Loureiro, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. A ver, ¿tú puedes hacernos el cronograma de en qué momento el detestado Mazón se convierte en el incondicionalmente apoyado Mazón? Bueno, realmente, oficialmente al menos, el apoyo tampoco se le ha retirado. Había, es cierto, ciertos pasos, o se interpretaba así por parte del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a raíz de ese momento que tú explicas, ese punto de inflexión, la mentira, ¿no?, sobre la llegada al CECOPI, en el que parecía que se marcaban ciertas distancias, al menos yo creo que para salvar sobre todo a Alberto Núñez Feijóo, al líder, y alejarle de toda la polémica de Carlos Mazón. Pero claro, ese nuevo paso de cerrar los presupuestos sí que refuerza, digamos, al varón, y ya hemos visto que en las encuestas ayer causaba sin duda alivio pues en la dirección del Partido Popular el hecho de que la marca no sufra tanto, o al menos se recupere más que la imagen del propio presidente autonómico. Y es cierto que es un asunto que causa permanente preocupación en el partido, que no hay manera de que se quiten de en medio en todas las preguntas, en todos los momentos que viven, incluso en plena división del gobierno de Pedro Sánchez, esa fractura, y sin embargo Alberto Núñez Feijóo ayer intentaba decir estamos más unidos que nunca porque no hay manera de que este asunto deje de sobrevolar permanentemente a la formación. Ellos muestran preocupación sobre todo porque ya hemos visto que para el cierre de presupuestos en el lado de Vox exigen pues prácticamente la humillación, podríamos decir, ¿no?, de los presidentes autonómicos, de esa declaración pública para hacer valer el hecho de que tienen ese poder, en el caso de la formación de Santiago Abascal, de poner casi, como podríamos decir, de rodillas al Partido Popular. En el caso de Carlos Mazón era fácil, podríamos decir, entre comillas, porque ya estaba muy necesitado, claro. Efectivamente. Estaba muy necesitado, era una situación muy difícil, pero claro, el hecho de al final tener esos presupuestos parece que en la dirección ha calmado las aguas. Y dos, yo creo que apuntes que podrían ganar. Por un lado, es verdad que pueden centrarse más en la recuperación por la vía de las cuentas públicas y demás, y por otro creen que puede allanar también el camino a otras comunidades, como en el caso de Aragón o en el caso de Murcia, para tener presupuestos autonómicos y sobre todo recuperar el argumento de cara al Ejecutivo de Pedro Sánchez de tú no tienes cuentas públicas, tú no tienes presupuestos y nosotros sí, porque era una cosa que también por parte del gobierno de Pedro Sánchez se le reprochaba permanentemente. Bueno, yo no tengo presupuestos, pero tú en las comunidades donde gobiernas tampoco. Entonces, bueno, es un poco el equilibrio que tienen que estar haciendo en el caso de la Comunidad Valenciana. Hablamos solo de estrategia política, por supuesto. Bueno, estrategia de perdedores. Dice, tengo, tú no tienes nada. Tengo 3 ovejas en una cabaña. Una me da leche, otra me da lana y otra mantequilla para la semana. Y el otro dice, tururú, yo sin presupuestos estoy en la Moncloa. Y tú con presupuestos estás en la puñetera oposición. No se enteran. O sea, en la encuesta lo que salía es que el PP mantiene su apoyo porque es distinto de Mazón, que es el menos apoyado de toda la historia de Valencia y, desde luego,
menos apoyado por los votantes del PP. En consecuencia, como nuestros votantes confían en nosotros y odian a Mazón, les vamos a hacer tragar Mazón a nuestros votantes. Porque además así voy a presumir de presupuestos. ¿Qué presupuestos? ¿Los de Vox? ¿Pero qué presupuestos si te vota porque Mazón te va a desgastar? Yo no entiendo, se hacen trampas en el solitario, pero si es un desprecio a los muertos, que yo no sé cómo no lo ven. Pues tienen temor, como decías tú, precisamente al hecho de hasta qué punto va a cobrar en esa nueva hipotética nueva investidura Vox el precio a pagar, ¿no? Porque ya hemos visto con los presupuestos cómo se las gasta, pues una investidura evidentemente es un precio bastante más alto y no quieren, digamos, de nuevo abrir ese melón de una negociación a nivel nacional del Partido Popular y Vox y que el gobierno azuce nuevamente el fantasma de que viene la ultraderecha y pueda de alguna manera darles una baza electoral. Es un poco lo que temen en el PP y sobre todo también defienden que otra manera de ejercer la autoridad por parte de Alberto Núñez Feijóo, en lugar de, digamos, cargarse al varón regional, que tampoco es una operación sencilla, no es una cosa que pueda forzar la dimisión, tiene que, digamos, asumir el cese, es rechazar todas las presiones de alguna forma que recaen sobre él y responder de manera contraria a lo que se esperaría. Pero bueno, esa es una postura que defienden en el partido, dada yo creo que la situación tan complicada que tienen sobre la mesa. Ellos solo se hacen trampas en el solitario, se lían, se ponen a defender lo que saben que es la indefendible la semana pasada. Y repito, por una mísera encuesta regional, que no es tampoco una encuesta del CIS con 20.000 preguntas, ni 20.000 interrogados. Un tío que es el peor valorado, lo que aparece en la encuesta, leen lo que les conviene. Dice, bueno, como al PP lo apoyan, aunque Mazón sea odiado, que traguen Mazón, porque ese es el resumen del resumen. Y además Vox, pues oye, si nos quiere apoyar bien, pero si no queréis hacer los presupuestos, los porráis, pues no los hacéis, que tampoco pasa nada, no es lo mismo, no es lo mismo. Y si no convocad elecciones, si las ganáis, pues tampoco. Es como la burocracia de un partido siempre enfrentada a sus votantes, siempre. O sea, decimos del PSOE, pero anda que el PP sin ninguna necesidad. Además las comunidades tienen aprobados los primeros presupuestos de la legislatura. Claro. Es un poco la diferencia con Sánchez, que ya los prorroga por tercera vez. Pero claro, y además con otra composición del Parlamento y tal, estos están aprobados. Con la composición actual ya está. No sé, en Aragón les vendría bien Azcón, pero todo para presumir ante Feijóo. Mira, yo como dices, presidente, yo tengo presupuestos. Sí que es tener presupuestos en un sitio donde tienes a Cándido Golpe Pumpido, dedicado a legalizar cualquier cosa, incluyendo que no tenga presupuestos, Sánchez. ¿Qué quieres demostrar? ¿Que eres mejor? Hombre, solo faltaría que fueras igual. Pero, en fin, nos ha mirado un tuerto y es Junqueras. O sea, esto es tremendo. Bueno, muchas gracias, Maite. Si te enteras de si van a incoar la beatificación de Mazón, avisa. Pues si hay que ir al Vaticano. O sea, ya solo nos falta eso. Atentos estaremos. Bueno, sí. El Vaticano tampoco está como para... Bueno, al revés, yo creo que el Vaticano está exactamente para coronar la situación actual, es que hagan el beato Carlos Mazón. No sé, ¿víctima de quién? Del tiramisú. En fin. Muchas gracias, Maite. Un saludo. Nos vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Santiago, buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Como lo prometido es deuda, empecemos por el ovillejo dominical que se nos quedó pendiente ayer del gran Gulliver en mi blog sobre el repelús que le produce al yerno de Sabiniano la palabra rearme. ¿Qué noticia quieres darme? Rearme. ¿Y eso a ti te desagrada? De entrada, ¿lo del gasto se aclaró? No. El gobierno se enredó tras dar yoli un no a la OTAN. Los socialistas barbotan. Rearme. De entrada, no. Bueno, hay que aclarar a las generaciones jóvenes que esa fue la campaña del 81-82 del PSOE de Felipe González. OTAN, de entrada, no. No. Y luego vimos, de salida, menos. Sí, porque le acusaba de eso al entonces presidente, aquel breve presidente que tuvimos, Calvo Sotelo. Pero entramos en la OTAN con el apoyo de la mayoría del Parlamento, Puyol incluido. Sí, señor. Pero decía, de entrada, no. Y luego
para no desdecirse, hizo que el pueblo español tuviera que pronunciarse. Eso es. Tuviera que pronunciarse en referéndum. Sí a la alianza, como si fuera otra cosa. Sí, sí. Sí a la alianza, sí. Por el bien de España, añadían. Como siempre, vamos. Claro. José Fernández Torres transitaba por la misma senda en X. Atendiendo a la incomodidad de Sánchez con el término rearme, en Sevilla ya no dirán mi arma, sino mi salto tecnológico para garantizar mi seguridad. No te extrañe que algún día, aunque fracase, porque tropieza con las vocales y se ahoga en las consonantes, que al final la ministra de Hacienda, ya sabe, la que viene de San Giré, bueno, pues esta un día haga el chiste porque no tiene control. No tiene. Bueno, Diana Morant es un personaje que encarna la fábula de Samaniego sobre la zorra y el busto, sin afán de señalar, ojo. Dijo la zorra al busto después de olerlo: tu cabeza es hermosa, pero sin seso. Quiero decir que la ministra de Ciencia es mejor parecida que la vicepresidenta Montero, pero que en lo tocante a raciocinio, por ahí se andan. El caso es que Morant ha reprochado la ausencia de Carlos Mazón en una festividad de Castellón. Mazón no puede estar en compañía de su pueblo porque no lo soportan. Vamos por partes. Creo, ya lo hemos dicho, y tú lo has dicho repetidamente esta mañana, que uno de los errores más notables de Feijóo es no haber fumigado al presidente de la Generalidad Valenciana antes de que terminara el mes de octubre. Pero todo depende de con qué lo comparemos, ministra. Tengo escrito un par de veces que Mazón debería marcharse por su inutilidad y Pedro Sánchez debería hacer lo propio por su política criminal en la gestión de la Dana. Mazón se parapetó detrás de las falleras en la Crema, pero sí estuvo junto a los Reyes aquel día en Paiporta hace 4 meses y medio, mientras Sánchez emprendía la fuga, alegando una agresión que no se había producido. Por cierto, que he leído que le han atribuido a Ayuso el mote del galgo de Paiporta, que yo recordaba como cosa tuya. Desde luego que lo es, pero si me pongo voy a sacar la Federicopedia, o sea, estoy harto de que por lo menos que citen. Que citen, eso es. Si hubiera cobrado por cada uno que ha dicho Maricomplejines, sería más rico que Mancio Ortega. En fin. Y dice usted, ministra, que Mazón no puede estar en compañía de su pueblo porque no lo soporta. Soporta y no soportan, ministra. Eso es concordancia de número. Pero es que usted lo decía para más INRI mientras cientos de valencianos y valencianas, claro, se agrupaban junto a Mestalla antes del partido España-Holanda para gritar: Sánchez, hijo de fruta. En fin, al mismo tiempo conocíamos por la encuesta de Sigma 2 que el PP aumenta su intención de voto en 3 puntos mientras usted no remonta. Eso no quiere decir que Valencia se haya olvidado de Carlos Mazón, que es el líder peor valorado en esa misma encuesta, sino que tiene un orden de las calamidades bien definido. Pues sí, esa es la cuestión. Y el PP no ve que estando ahí Diana Morant ya recuperar el PP y sin Mazón estaría, se saldría. Evidentemente. Es una cosa... Pedro Sánchez se ha sentido conmovido por la rotura del puente de Talavera de la Reina. Con estas palabras en X: mi solidaridad con todos los ciudadanos y ciudadanas de Talavera de la Reina tras la rotura de todo un símbolo de su ciudad. Contad con el gobierno de España para la reconstrucción del puente romano. Protegeremos el patrimonio de todos. Sobre todo de Roma. Sobre todo el patrimonio de Julio César, de Augusto, sí, y el de Calígula y el de Nerón. Sí. Es cosa sabida que el puente de Talavera no es romano, se construyó en el siglo XVI y se llama Puente Viejo. Sin embargo, el diario La Voz del Tajo reproduce en su información 4 veces la expresión puente romano como cosa propia, aparte del entrecomillado del presidente, y solo escribe una vez Puente Viejo. Y si el presidente no sabe ubicar con alguna precisión los siglos en los que estuvo vigente el Imperio Romano, tampoco hay que esperar que entienda y acate la Constitución sobre la obligación de presentar los presupuestos generales del Estado. Así lo dice el artículo 134.3 de la Constitución. El Gobierno deberá presentar en el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior.
Hasta Luis María Anson lo deja claro en su Canela Fina de hoy. Pero no está en esto solo Pedro Sánchez. Fernando Navarro colgaba en X un par de tuits de Nacho Preescolar. El 15 de febrero de 2018 denunciaba implacable a Mariano Rajoy. El gobierno se salta a la Constitución al no presentar presupuestos por falta de apoyos. El 24 de marzo de 2025 justificaba idéntica actitud en el gobierno de Sánchez. En fin, hay una de cal. La ofreció ayer Alberto Núñez Feijóo en el Comité Ejecutivo Nacional del PP. Hace meses, muchos meses, que yo no le oía al líder de la oposición un discurso así. Excelente para mi gusto. Uno comprende que meses después de haberse hecho el distraído con lo de Mazón y a la vista de las encuestas, puede tener la tentación de no moverse en esto, como ha señalado Bendodo, pese a todo el ruido. ¿Ruido 226 muertos? Sería un error. Otro, oblíguelo a marcharse y confíe en los meses que aún faltan para que el autócrata convoque que Diana Morant siga trabajando para ustedes. Y Sánchez, claro. Sí, porque el galgo encima ahora es que ya no está ni para Canódromo, ¿eh? No. Cuando vivía en Barcelona el primer año vivía enfrente del Canódromo, en la calle Riera de Horta, al lado de toda esa salida que va, en fin, la Barcelona de los trabajadores y tal. Y yo he visto cosas tristes en la vida. El domingo en Teruel, por ejemplo, cuando volvías a ver el fútbol, que se veía entre una nieve, cruzando con la nieve real, no la de la tele, el viaducto, ya a oscuras, aquello era fuerte. Ahora, el Canódromo, antes de cerrar, es la cosa más triste que he visto en mi vida. Y las carreras, con una liebre de peluche que estaba despelunchada, ¡popa!, que le echaban un cubo encima para que no se atragantaran con el peluche los canes, los galgos. Bueno, qué cosa más melancólica. Pues el galgo de Paiporta no está ni para eso, ni para el Canódromo de aquello. O sea, era verdaderamente pasmoso. Bueno, pero es que a los galgos del Canódromo no les perseguían con palos. Bueno, que les pinchaban para que salieran, no sé qué tomarían, no sé. Pero es verdad que Feijóo en las últimas 2 semanas estaba haciendo unos discursos estupendos. Pero claro, del dicho al hecho hay un gran trecho. Y el trecho es el respeto a los votantes. Lo han perdido como de costumbre. Pues sí. Te están diciendo que te apoyan a ti y no a Mazón, así que jorobaos que vais a tener Mazón, porque no quiero líos. Como decía Mariano, es que yo no quiero líos. Pues lío, puñalada, 222 muertos, eso es ruido, como bien decías. Bendodo, que llevamos una semana la mejor de su carrera política en el Parlamento. Qué manía tienen siempre de estropear lo que hacen bien. En fin. Es nuestro castigo, Santi, lo llevaremos con paciencia y dignidad. Así es. Sí, señor. Pues hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Si les duele algo, Ibudol. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, está todo esto, hay que reconocer, Silvia, que España va camino de la ruina, pero no te aburres ni un segundo. Es imposible aburrirse, por desgracia en este caso, por desgracia. Planteaba ayer el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, una serie de exigencias al presidente del Gobierno. Por un lado, que presente su plan de defensa, si es que lo tiene, en el Congreso de los Diputados, que celebre el debate sobre el Estado de la Nación. 1 en 7 años hemos visto, y por supuesto que lleve las cuentas públicas también a la Cámara Baja. Solamente lo ha hecho en 3 ocasiones y bueno, parece que no se atreve. Sí. No se atreve, entre otras cosas, Federico, porque ni sus socios le apoyan. Que saben que no hay una mayoría. Ya sabes que Rufián es así muy el de andar por casa, y decía el otro día no las llevaría porque palmaría. Sí. Este se pone muy chulo aquí, pero en Madrid, ¿eh? Este a los 3 meses se iba a ir ya a la Cataluña independiente porque no soportaba Madrid. No hay manera de quitarlo de en medio, no lo echa ni Ayuso, no se va ni con agua caliente. Este es un sinvergüenza. Santa Coloma ha reducido a la 1/3 parte los votos de la Esquerra, eso está bien.
Pero él aquí, vamos, el rey de las televisuchas. Eso no son televisiones. Pues hoy queremos trasladar a nuestros oyentes 3 cuestiones. ¿Creen que el presidente del Gobierno se atreverá a celebrar el debate sobre el Estado de la Nación? ¿Creen que el presidente se atreverá a presentar los presupuestos en el Congreso? Y la tercera, yo creo que definitiva, ¿caerá al final Pedro Sánchez por sus socios parlamentarios? Esa sonrisa del destino de la que hablaba Pablo Iglesias. Bueno, yo añadiría otra. ¿Creen que el PP hace bien sosteniendo a Mazón? No es la primera vez que lo preguntamos, pero lo de ayer, es que me tiene atónito. Pero vamos a ver, es que has visto bien la encuesta. Te quieren a ti, PP, te odian a ti, Mazón, así que come Mazón por apoyarnos. Es lo de siempre. Desde UCD vienen haciéndolo, traicionan a su base social. Como no tienen otro partido, pues que nos voten. Y yo no quiero líos. Me decía Mariano, no, yo no quiero líos. Menudo lío. Y se fue a emborracharse el día de la moción de censura que presenta Ábalos. Imagínate con eso lo que haría la izquierda. Sí, la moción contra la corrupción la presenta este señor. Esta cosa inflada de corrupción. Armas que desaprovechan a diario, desde luego que siempre sí. Igual. Bueno. Esperamos esos mensajes en el 648 91 92 60 y les leemos y les escuchamos también en Instagram @slamanana de FJL. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.